Volví de la guerra y mi esposa preguntó, ¿cómo estás en casa ya? Dejé mi bolsa en el porche, confundido. ¿Qué quieres decir? Mi despliegue terminó. Ella se tambaleó hacia atrás y agarró el marco de la puerta. Papi, mi hijo de 6 años, Tomás, vino corriendo y se envolvió alrededor de mis piernas. Estás vivo, estás vivo. Mami dijo que moriste. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Miré a Patricia para una explicación, pero ella solo se quedó ahí congelada, lágrimas corriendo por su cara. Necesito sentarme. El rostro de Patricia se desmoronó. Tomás, por favor ve a tu habitación, pero quiero contarle a papi sobre ahora. Subí para ver cómo estaba y pasé por nuestro dormitorio. Algo me dijo que empujara la puerta, y mi corazón se detuvo. Había un hombre que no reconocía en mi cama. ¿Quién es ese? Mi voz salió fría. Ella levantó la vista con ojos rojos e hinchados. Su nombre es Andrés. Antes de que pudiera decir algo más, había pasos detrás de mí. Era Andrés. Me vio en mi uniforme y se congeló. Espera, ¿estás vivo? Se volvió hacia Patricia. Patricia, ¿qué demonios está pasando? Ella no quiso mirar a ninguno de nosotros. Me mostraste el obituario. Fui al funeral. Fue entonces cuando me di cuenta de que él no sabía. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Le pregunté directamente. 8 meses. Ella me llamó en abril. Dijo que te habían matado. Andrés ahora estaba caminando de un lado a otro. Dejé mi trabajo en Barcelona por esto. Tenía un ascenso llegando. Todo. ¿Dejaste tu trabajo? Andrés se volvió para enfrentar a Patricia. Dijiste que Tomás necesitaba estabilidad, dijo Andrés mirando a Patricia. Usé mis ahorros para pagar sus sesiones de terapia. Dijiste que el seguro militar no lo cubriría. Sacó su teléfono y me mostró. 6.000 euros en pagos de terapia durante 8 meses. Mis ojos estaban fijos en el anillo en su dedo, uno que no reconocía. Me dijo que nos casaríamos, anunció Andrés, siguiendo mi mirada. Después de que pasara suficiente tiempo, dijo que Tomás ya me llamaba papá y lo ayudaría. Me volví hacia Patricia. Lo llama papá. Estaba llorando, pero ya no me importaba. Mi hermano murió en Irak hace 5 años, dijo Andrés. Cuando Patricia me contó que te habían matado y ella necesitaba ayuda, pensé que era lo que él habría querido. Pusiste a nuestro hijo en terapia de duelo, le dije a Patricia. Lo hiciste pensar que su papá estaba muerto. Hiciste que un niño de 6 años me llorara sin razón. Vi morir a mi mejor amigo en marzo, continué. Recibió una bala destinada a mí. Lo último que dijo fue, dile a tu familia que los amas. Eso fue lo que me mantuvo vivo. Tuve que agarrarme de la mesa. Envié cartas de amor cada semana diciéndote cuánto te extrañaba, contándole a Tomás sobre dónde estaba. La mandíbula de Andrés se tensó. Estabas leyendo sus cartas mientras yo dormía en su cama. ¿Cerraste nuestras cuentas? Pregunté, sacando mi teléfono. Intenté comprar café en el aeropuerto y mi tarjeta fue rechazada. Tengo 3.000 euros en efectivo y ninguna manera de acceder a nada porque me declaraste muerto mientras todavía estaba en el extranjero. Andrés se levantó rápido. ¿Dónde está el dinero del seguro? Patricia se quedó muy quieta. ¿Qué dinero del seguro? El seguro de vida. 400.000 euros. Solicitamos en mayo. Dijiste que iría a un fideicomiso para la Universidad de Tomás. Saqué mi teléfono e ingresé a nuestra cuenta bancaria. Ahí estaba. Docenas de retiros en efectivo después del pago del seguro. Todos de un cajero cerca del casino en el centro. Tiene un problema con el juego, dije sin emoción. Patricia estaba sollozando ahora. Iba a devolverlo. Iba a hacerlo. Pensé que te estaba honrando, me dijo Andrés. Cada vez que ayudaba con la tarea, cada conferencia de padres y maestros, seguía pensando, esto es lo que su papá querría. Patricia intentó levantarse. ¿Puedo explicar? ¿Explicar qué? La voz de Andrés era afilada. Vete, le dije a Patricia. Esta también es mi casa. Me declaraste muerto, pero Andrés es un testigo. Ambos lo somos. Tomás bajó las escaleras. ¿Por qué todos están gritando? Patricia se movió hacia él, pero él dio un paso atrás. ¿Por qué dijiste que papá estaba muerto? Cariño, ¿puedo explicar? ¿Fue todo mentira? Tomás miró entre nosotros. Andrés se arrodilló. Tomás, tu papá ha estado vivo todo el tiempo. Nunca te dejó. Tomás corrió hacia mí y lo levanté. Pensé que estabas muerto. Pensé que me habías dejado. Nunca dejé de ser tu papá. Andrés todavía estaba en el teléfono. Sí. Fraude de seguro de vida militar. Fraude de identidad de militar. Me miró. Patricia agarró su bolso. ¿A dónde se supone que vaya? No es mi problema. Te las arreglaste durante 8 meses mientras me disparaban. Detrás de mí, Andrés ya estaba en el teléfono con su padre, un ex veterano. Escuché contador forense. 8 meses, repitió su padre. Y Patricia, más te vale no estar ahí cuando llegue. Colgó el teléfono. Y cuando me volví hacia Patricia, ella me estaba mirando con algo que decía que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, menos irse pacíficamente. Su mano se movió rápido hacia el mostrador de la cocina y agarró el cuchillo grande que usábamos para cortar carne. Andrés saltó entre ella y Tomás, mientras yo empujaba a mi hijo detrás de mí. Estaba retrocediendo hacia la puerta, agitando el cuchillo de un lado a otro frente a ella, como si estuviera tratando de mantenernos a todos alejados. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono y marcaba el 112. Le dije a la operadora que mi esposa tenía un cuchillo y nos estaba amenazando en nuestra dirección. Cuando Patricia me escuchó decir el número de nuestra calle, dejó caer el cuchillo al suelo y salió corriendo por la puerta principal. El cuchillo resonó en las baldosas y Tomás se presionó más fuerte contra mi espalda. Andrés recogió el cuchillo y lo puso en el fregadero mientras esperábamos a la policía. 2 patrullas llegaron en 5 minutos con las luces encendidas. Los oficiales entraron y les mostré el cuchillo mientras Andrés les contaba lo que pasó. Tomaron nuestras declaraciones una por una y escribieron todo en sus libretas. La oficial mujer me dijo que estaban emitiendo una orden de protección de inmediato. Dijo que Patricia no podía
podía acercarse a 150 metros de la casa o sería arrestada. Me dieron papeles para firmar y dijeron que intentarían encontrarla. Tomás no soltó mi mano el resto del día. Seguía preguntando por qué mami tenía el cuchillo y si iba a lastimarnos. Le dije que mami estaba enferma y necesitaba ayuda de los doctores para mejorar. Cenamos en el sofá viendo dibujos animados porque Tomás no quería sentarse en la mesa de la cocina. Se quedó dormido agarrado a mi brazo y lo llevé a mi cama. Cada vez que intentaba alejarme, me agarraba más fuerte y gimoteaba en su sueño. Me quedé despierto la mayor parte de la noche, viéndolo respirar y revisando las cerraduras de las puertas. A la mañana siguiente, llamé al banco mientras Tomás todavía dormía. La mujer en el teléfono dijo que mis cuentas estaban congeladas debido al certificado de defunción presentado con ellos. Me dijo que necesitaba correcciones oficiales del registro civil antes de que pudieran darme acceso nuevamente. El proceso tomaría al menos 3 semanas, tal vez más con todo el papeleo involucrado. Solo tenía el efectivo en mi billetera para vivir hasta entonces. Andrés tocó la puerta alrededor de las 10 con café y su mochila de portátil. Dijo que quería ayudar a documentar todo para el informe policial que necesitaríamos presentar. Nos sentamos en la mesa del comedor revisando correos electrónicos y extractos bancarios de los últimos 8 meses. Me mostró recibos de todas las sesiones de terapia que había pagado para Tomás en efectivo cada semana durante 8 meses, pensando que estaba ayudando a un niño que había perdido a su papá. Llamé a la oficina administrativa de mi unidad y expliqué la situación al sargento, que contestó. No podía creer lo que estaba escuchando y tuvo que poner a su oficial al mando en la línea. Prometieron acelerar el papeleo, pero me advirtieron que la burocracia militar aún tomaría tiempo. Esa tarde, escuché un auto llegar y vi al padre de Patricia bajarse con una mujer que llevaba un maletín. Subió y me abrazó fuerte. Luego retrocedió y dijo que lamentaba lo que su hija había hecho. La mujer era Mariela Fonseca, una contadora forense que había contratado para revisar todos los registros financieros. Extendió papeles sobre la mesa del comedor y comenzó a hacer notas sobre cada transacción desde que me desplegaron. El padre de Patricia seguía moviendo la cabeza mientras ella señalaba retiro tras retiro del cajero del casino. La escuela llamó a mi celular alrededor de las 2 de esa tarde. La directora dijo que Patricia se había presentado intentando retirar a Tomás para una cita médica. Había mantenido a Tomás en la oficina cuando algo pareció mal y llamó a la policía en lugar de dejarlo ir. Los oficiales arrestaron a Patricia ahí mismo en el vestíbulo de la escuela por violar la orden de protección de anoche. Tomás estaba a salvo pero asustado y querían que lo fuera a recoger temprano. Andrés me llevó a la escuela mientras el padre de Patricia se quedó con Mariela para seguir trabajando. Esa noche, un detective tocó nuestra puerta y se presentó como Emilio Suter. Era mayor, tal vez 50 años, con cabello gris y la postura recta de alguien que había servido. Me estrechó la mano y dijo que le habían asignado nuestro caso debido al ángulo de fraude militar. Se sentó en nuestra mesa de cocina tomando notas mientras lo guiaba a través de todo desde el principio. Hizo preguntas detalladas sobre fechas y documentos, escribiendo todo en un pequeño cuaderno. Cuando le mostré los extractos bancarios con todos los retiros del casino, su mandíbula se tensó. Dijo que este era uno de los peores casos de fraude de seguro militar que había visto. Prometió que se aseguraría de que la investigación fuera exhaustiva y que Patricia enfrentaría cargos federales. Andrés se quedó para hablar con él también, explicando cómo Patricia lo había convencido de que yo estaba muerto. A la mañana siguiente, conduje a la oficina de asesoría legal en la base, mientras Tomás estaba en la escuela. Catalina Méndez me estaba esperando en una pequeña sala de conferencias con una pila de formularios ya impresos. Había visto casos como el mío antes, soldados declarados muertos mientras todavía estaban desplegados, aunque generalmente no por sus propias esposas. Me guió a través del sistema, mostrándome en su computadora cómo mi estado aún decía fallecido en la base de datos militar. Escribió rápidamente, llenando formularios de corrección mientras explicaba cada paso. Todo el proceso tomaría semanas para arreglarse completamente, pero podía comenzar las correcciones de emergencia de inmediato. Me dio una carta temporal que indicaba que estaba vivo y sirviendo, lo que ayudaría con otras agencias. Esa tarde, Andrés apareció en la casa llevando 3 cajas de cartón. Las puso en la mesa de la cocina y abrió la primera, sacando recibo tras recibo. Cada sesión de terapia para Tomás pagada en efectivo porque Patricia le dijo que el seguro militar no procesaría reclamos para la familia de un soldado muerto. 6.000 euros en total, todo de su cuenta de ahorros que había estado construyendo durante años. Me mostró los comprobantes de retiro de su banco fechados justo después de mudarse aquí desde Barcelona. Los recibos tenían la firma de la terapeuta, Ana Ramos, y notas sobre las sesiones de consejería de duelo de Tomás. Andrés había mantenido todo organizado en 1960 carpetas por mes, pensando que algún día podría ayudar con impuestos o seguro. Mientras revisábamos los recibos, Mariela Fonseca llamó desde la casa del padre de Patricia. Había estado investigando el papeleo del seguro toda la mañana y encontró algo importante. El certificado de defunción que Patricia usó para el reclamo del seguro fue notariado en una casa de cambio de cheques en el centro, no en ninguna oficina gubernamental oficial. Ya había ido allí y hablado con el dueño, quien recordaba a Patricia llegando con el documento. La firma en el certificado de defunción no coincidía con ninguno de los oficiales al mando de mi unidad, solo un nombre inventado que no existía en los registros militares. Mariela estaba escaneando todo para enviarlo al detective Sutter y a la compañía de seguros. Mi teléfono vibró con un correo de la maestra de Tomás mientras preparaba el almuerzo.
Había escrito 3 páginas sobre cómo Tomás había cambiado en los últimos 8 meses. Lo describió pasando de ser un niño feliz, que amaba el recreo, a alguien que se sentaba solo en el almuerzo y lloraba durante la hora del cuento. Mencionó todas las conferencias de padres y maestros donde Andrés apareció en lugar de Patricia, cómo hacía preguntas sobre ayudar a Tomás a lidiar con la pérdida. La maestra incluso había sugerido grupos de apoyo para el duelo, que Andrés había investigado. Adjuntó los dibujos de Tomás de la clase de arte, imágenes de soldados y tumbas y nubes oscuras. El director de la funeraria llamó mientras leía el correo. Su voz sonaba incómoda mientras explicaba la situación. Patricia le había pagado 8.000 euros en efectivo por un servicio conmemorativo en abril. Había ordenado todo, incluido un ataúd vacío, programas impresos con mi foto y flores. Todavía tenía copias de todo en sus archivos porque algo había parecido extraño en todo el asunto. Había insistido en un ataúd cerrado, aunque no había cuerpo. Dijo que era para el cierre. Había realizado el servicio un martes por la mañana con unas 20 personas asistiendo, principalmente amigas de Patricia. Estaba enviando por fax la factura y lista de invitados a la oficina del detective Sutter. A la mañana siguiente, tuve que ir a la dirección de tráfico para renovar mi licencia, ya que la mía había expirado durante el despliegue. La empleada miró su pantalla y frunció el ceño, diciendo que estaba listado como fallecido en su sistema. No sabía qué hacer y tuvo que llamar a su supervisora, quien tuvo que llamar a su supervisora. Me hicieron llenar formulario tras formulario, cada uno requiriendo prueba de que realmente estaba vivo. Les mostré la carta de Catalina Méndez, mi identificación militar, mi pasaporte, todo lo que tenía. 3 horas después, finalmente me dieron una licencia temporal de papel mientras procesaban la corrección. Todo el tiempo, otras personas en la fila me miraban fijamente como si fuera algún tipo de zombie. Esa noche, mi teléfono sonó con un número bloqueado. Era Zacarías Collier de la Unidad de Investigación de Fraude de la Compañía de Seguros. Ya había sacado todo el archivo de reclamo de Patricia y encontró problemas en todas partes. El reclamo se procesó demasiado rápido sin verificación adecuada de registros militares. Alguien en su compañía lo había sellado sin seguir el protocolo. Estaba revisando cada documento, encontrando firmas falsificadas y formularios falsos en todas partes. Dijo que perseguirían cargos penales y necesitarían mi total cooperación. Estaba enviando a un investigador para reunirse conmigo en persona la próxima semana. Más tarde esa noche, después de que Tomás estaba en la cama, Andrés y yo nos sentamos en el porche trasero. Comenzó a hablar sobre su hermano que murió en Irak hace 5 años. Su voz se volvió baja mientras explicaba cómo la llamada de Patricia lo había golpeado fuerte, trayendo todos esos recuerdos. Cuando ella dijo que la viuda de un soldado necesitaba ayuda, no pudo decir que no. Su hermano había dejado una esposa y 2 hijos, y Andrés los había visto luchar. Pensó que ayudarnos era lo que su hermano habría querido. Su voz se quebró cuando admitió que realmente pensaba que estaba haciendo algo bueno, algo honorable. Había renunciado a todo para estar aquí, porque creía en ayudar a una familia militar. 2 días después, el detective Sutter llamó diciendo que había conseguido las imágenes de vigilancia del casino. Quería que fuéramos a la estación a verlas. Nos sentamos en una pequeña sala de visualización mientras reproducía clip tras clip en su computadora. Ahí estaba Patricia en el cajero, sacando el retiro máximo una y otra vez. Las marcas de tiempo coincidían perfectamente con el pago del seguro llegando a su cuenta. Había retirado 40.000 euros en efectivo en solo 3 días, todo del mismo cajero junto a la entrada del casino. Las imágenes también mostraban que iba directo del cajero al casino cada vez. El detective Sutter incluso había conseguido imágenes desde adentro mostrándola en las máquinas tragamonedas y mesas de póker. Esa noche en la cena, Tomás miró a Andrés y preguntó si él también se iba. Andrés y yo intercambiamos miradas, ninguno de nosotros seguro de qué decir. Los ojos de Tomás estaban abiertos y asustados, y me di cuenta de que mi hijo ya había perdido a su mamá, y pensó que me había perdido, y ahora podría perder a Andrés también. Andrés dejó su tenedor y miró a Tomás directo a los ojos, prometiendo que se quedaría hasta que todo estuviera resuelto. Dijo que no iría a ningún lado hasta que Tomás se sintiera seguro y las cosas volvieran a la normalidad. Tomás asintió y volvió a comer, pero lo vi relajarse por primera vez en días. 3 días después, el banco finalmente llamó sobre mi cuenta, y la mujer en el teléfono dijo que podían descongelar una cuenta corriente con solo 2.000 euros en ella, pero al menos podía comprar comestibles sin usar mi reserva de efectivo. Conduje directo al cajero y saqué 100 euros solo para asegurarme de que la tarjeta realmente funcionara, y me sentí tonto emocionándome por acceder a mi propio dinero. Pero después de semanas de estar financieramente muerto, se sentía como una pequeña victoria. Esa tarde, mientras Andrés jugaba con Tomás en el patio trasero, mi teléfono sonó, y era Ana Ramos quien había sido la terapeuta de duelo de Tomás durante los últimos 8 meses. Sonaba incómoda explicando que tenía un problema ético continuando el tratamiento, ya que toda la base de la terapia era falsa, y necesitaba presentar informes ante la Junta de Licencias Estatal sobre la situación. Me dio el nombre de una nueva terapeuta especializada en trauma por engaño parental, y dijo que ya había enviado los archivos de Tomás, con una explicación detallada de lo que había pasado. Le agradecí, y anoté el número de la nueva terapeuta mientras miraba a Tomás y Andrés, lanzando un balón de fútbol americano afuera. A la mañana siguiente, recibí otra llamada inesperada de una mujer que dijo ser la consejera de adicción al juego de Patricia, y normalmente no podía romper la confidencialidad, pero dado el caso criminal, se sentía obligada a decirme algo importante. Explicó que Patricia había estado en tratamiento por juego compulsivo durante 3 meses antes de mi despliegue, pero dejó de venir a las sesiones justo después de que el pago del seguro llegara a su cuenta en mayo. La consejera tenía registros que mostraban que Patricia hablaba sobre sus deudas de juego, e incluso mencionó considerar fingir mi muerte por el dinero del seguro durante una sesión.
pero la consejera pensó que era solo conversación desesperada, no un plan real. Le pedí que enviara todo al detective Suter y acordó cooperar completamente con la investigación. 2 días después, me reuní con Catalina Méndez en la oficina de asesoría legal para solicitar custodia temporal de emergencia, y me ayudó a llenar todo el papeleo mientras explicaba el proceso. La audiencia estaba programada para la próxima semana, y pasamos 3 horas preparando evidencia, incluyendo la documentación de fraude y los registros de terapia de Tomás, mostrando el daño psicológico del falso duelo. Catalina dijo que el juez probablemente sería comprensivo dadas las circunstancias, pero me advirtió que me mantuviera calmado y factual durante la audiencia, sin importar lo que el abogado de Patricia intentara argumentar. Esa noche después de la cena, alguien tocó fuerte en la puerta principal, y cuando abrí, había un tipo grande con chaqueta de cuero preguntando por Patricia. Dijo que debía 30.000 euros a su jefe, y el pago estaba vencido, y había estado en la casa de sus padres, pero dijeron que probara aquí. Andrés vino detrás de mí, y ambos le dijimos al tipo que Patricia ya no vivía aquí, y necesitaba dejar nuestra propiedad inmediatamente. El tipo nos miró y dijo que a su jefe no le importaban nuestros problemas domésticos, y alguien mejor pagara pronto. Luego caminó de regreso a su auto, y se fue lentamente como si estuviera memorizando la casa. Llamé al detective Sutter de inmediato, y le conté sobre el cobrador de prestamistas apareciendo, y dijo que esto se estaba volviendo más peligroso que solo fraude. Vino a la mañana siguiente con un representante de una compañía de seguridad y sugirió instalar cámaras en todas las esquinas de la casa, además de cambiar cada cerradura, ya que Patricia todavía tenía llaves. El tipo de seguridad caminó tomando medidas y dijo que podría tener todo instalado para mañana. Y el detective Sutter mencionó que Patricia podría desesperarse a medida que se acabaran sus opciones y las paredes se cerraran. Aconsejó mantener a Tomás alejado de las ventanas y variar nuestras rutinas diarias para que nadie pudiera predecir cuándo estaríamos en casa o afuera. La semana siguiente, pasé toda una mañana en la oficina de seguridad social tratando de resucitar mis registros oficiales. Y la empleada detrás del mostrador realmente se rió cuando vio mi archivo. Hizo una broma oscura sobre que yo era el primer zombie que había procesado, pero luego se puso seria cuando vio cuánto papeleo se requería. Formulario tras formulario necesitaba ser llenado para traerme oficialmente de vuelta de los muertos en su sistema, y cada uno requería múltiples pruebas de identidad y declaraciones notariadas. Dijo que todo el proceso tomaría al menos 6 semanas y me dio un paquete grueso de formularios adicionales para completar en casa. Esa tarde, el teléfono de Andrés sonó y era su antiguo empleador en Barcelona, ofreciéndole su antiguo trabajo de vuelta con el ascenso que había perdido, pero tenía que regresar inmediatamente para aceptarlo. Se veía dividido mientras me contaba sobre la oferta y seguía mirando a Tomás, quien estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina. Andrés dijo que quería ayudarnos a través de este lío, pero también necesitaba pensar en su propio futuro y reconstruir sus ahorros después de gastar todo en lo que pensaba que era ayudar a una viuda y su hijo. Hablamos de ello esa noche después de que Tomás se acostara, y Andrés decidió pedir 2 semanas más antes de comenzar para que al menos pudiera pasar la audiencia de custodia y asegurarse de que estuviéramos a salvo. La compañía acordó, pero dejó en claro que esta era su única oportunidad de volver. Algunas noches después, Tomás se despertó gritando sobre ataúdes, y lo encontré sollozando en su cama, diciendo que soñó que yo estaba en una caja bajo tierra y no podía salir. Esta era la tercera pesadilla esa semana. Y cuando lo llevé a la nueva terapeuta, explicó que tomaría meses deshacer el daño psicológico de llorar a un padre vivo. Dijo que el cerebro de Tomás había procesado mi muerte como trauma real, y aunque ahora sabía que estaba vivo, su subconsciente todavía estaba trabajando a través de los falsos recuerdos de pérdida. La terapeuta recomendó mantener su rutina estable y ser paciente cuando ocurrieran las pesadillas, ya que forzarlo a superarlo solo empeoraría las cosas. Mientras tanto, Mariela Fonseca había estado investigando registros financieros y llamó para decir que había encontrado algo peor que el juego. Patricia había abierto 4 tarjetas de crédito a mi nombre mientras estaba desplegado y las había llevado todas al límite por un total de 40.000 euros, además de lo que había jugado. Mariela tenía copias de las solicitudes mostrando mi firma falsificada, y las tarjetas fueron todas enviadas a un apartado postal que Patricia alquiló solo para este propósito. La deuda ya estaba en cobranza y destruyendo mi puntaje de crédito, aunque nunca había visto estas tarjetas ni hecho ninguna de las compras. La audiencia de custodia estaba programada para el martes siguiente, y Catalina me ayudó a preparar una carpeta gruesa de evidencia, incluyendo el certificado de defunción falsificado, extractos bancarios mostrando los retiros del juego y los recibos de Andrés por toda la terapia que había pagado. Entrar en esa sala del tribunal se sentía surreal, porque hace solo 2 semanas estaba esquivando balas en el extranjero, y ahora estaba luchando por mi hijo en un tipo diferente de guerra. La jueza era una mujer mayor que había servido en la Marina, y cuando vio mi uniforme, su cara se puso seria muy rápido. Catalina presentó todo metódicamente, mientras el abogado designado por el tribunal de Patricia intentó argumentar que había estado bajo estrés extremo e hizo malas decisiones, pero nunca pretendió dañar. La jueza hojeó la evidencia, y vi su mandíbula tensarse cuando llegó a las notas de terapia describiendo las pesadillas de Tomás sobre su padre muerto. Le preguntó a Patricia directamente si le había dicho a su hijo de 6 años que su padre había muerto, y Patricia solo asintió mientras lloraba.
La jueza ni siquiera necesitó deliberar y me concedió custodia exclusiva temporal con Patricia, obteniendo visitas supervisadas 2 veces por semana, pendiente del caso criminal. 2 días después de la audiencia, el defensor público de Patricia llamó a mi celular mientras le preparaba el desayuno a Tomás. Dijo que Patricia se declararía culpable de los cargos de fraude si yo apoyara libertad condicional en lugar de tiempo en prisión, porque Tomás necesitaba a su madre, incluso si había cometido errores. Le dije que lo pensaría, pero honestamente, estaba demasiado enojado para siquiera considerarlo en ese momento. Esa misma tarde, estaba conduciendo pasando las casas de empeño en la calle del Arce, cuando algo me hizo detenerme y revisarlas. La tercera tienda en la que entré tenía nuestro anillo de bodas sentado justo ahí en la vitrina, con una etiqueta amarilla mostrando que había estado ahí durante 3 meses. El dueño recordaba a Patricia trayéndolo porque había estado llorando y desesperada por efectivo rápido, y le había dado 800 euros por un anillo que me costó 4.000 euros. Lo compré de vuelta por 1.200 euros y lo metí en mi bolsillo, sin estar realmente seguro de qué iba a hacer con él. Andrés había estado quedándose en el Motel 6 por el camino, pero venía todos los días después del trabajo para ayudar con la tarea de Tomás y todo el papeleo que seguía acumulándose. Me dijo que había extendido su regreso a Barcelona por otro mes para que pudiera testificar si el caso iba a juicio, y su antigua compañía estaba manteniendo su trabajo, pero se estaba impacientando. Desarrollamos esta rutina extraña donde aparecía alrededor de las 5 con comida para llevar y comíamos juntos mientras Tomás nos contaba sobre la escuela. Luego Andrés lo ayudaba con matemáticas mientras yo lidiaba con llamadas telefónicas y formularios. La compañía de seguros envió una carta de demanda formal requiriendo restitución completa de los 400.000 euros. Y Zacarías llamó para explicar que estaban persiguiendo cargos penales independientemente de lo que yo quisiera, porque fraude de esta magnitud no podía ser ignorado. Dijo que ya habían presentado ante el fiscal federal, ya que involucraba beneficios militares, y el FBI podría involucrarse, lo que hizo que todo se sintiera aún más abrumador. La maestra de Tomás llamó pidiendo una reunión, y cuando fui, dijo que la consejera escolar recomendaba mantener su rutina lo más estable posible a pesar de todo lo que estaba pasando en casa. Ofreció darle ayuda extra durante el almuerzo y dijo que había notado que comenzaba a participar más en actividades de clase después de semanas de estar retraído. Tenía esta forma gentil de hablar de ello que me hizo darme cuenta de cuántas personas estaban tratando de ayudarnos a superar este lío. El detective Sutter llamó diciendo que necesitaba entrevistar al notario que había firmado el certificado de defunción y preguntó si quería estar ahí cuando lo cuestionara. Nos encontramos en la estación de policía donde este tipo nervioso en sus 50 admitió que Patricia le había pagado 500 euros en efectivo para notarizar el documento sin verificación adecuada de los militares. Seguía diciendo que pensó que era legítimo porque ella estaba llorando y tenía otro papeleo, pero el detective Sutter solo tomó notas y dijo que falsificar documentos gubernamentales era un delito grave. Mi pago militar finalmente fue reinstaurado, pero Catalina advirtió que los 3 meses de pagos atrasados estaban atascados en procesamiento y podría tomar otro mes para realmente llegar a mi cuenta. Presentó solicitudes de expedición con 3 oficinas diferentes, pero dijo que el sistema se movía a su propio ritmo, independientemente de emergencias personales. Mientras tanto, estaba viviendo de los 2.000 euros de mi cuenta descongelada y el efectivo que había traído a casa, que se estaba agotando rápido con todas las tarifas legales y gastos diarios. El padre de Patricia me pidió que me reuniera con él y Mariela en su oficina para discutir el plan de recuperación financiera. Y cuando llegué allí, tenían hojas de cálculo mostrando cada deuda y cargo fraudulento, incluso con restitución completa de Patricia, que probablemente nunca veríamos. Tomaría años restaurar mi puntaje de crédito y pagar los 40.000 euros en deuda de tarjetas de crédito que había acumulado a mi nombre. Mariela dijo que podíamos disputar los cargos, pero era un proceso largo, y los acreedores aún vendrían tras de mí mientras tanto. Esa noche, después de que Tomás dormía, Andrés y yo estábamos sentados en el porche, y las cosas se pusieron incómodas cuando sacó su teléfono para mostrarme algo. Tenía docenas de videos de los últimos 8 meses, incluyendo la fiesta del 7º cumpleaños de Tomás, que ocurrió mientras estaba desplegado. En los videos, Tomás estaba soplando velas y llamando a Andrés papá, y abriendo regalos que nunca había visto. Andrés seguía disculpándose, diciendo que pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero ver a mi hijo llamar a otro hombre papá, mientras me disparaban en el extranjero, me hizo tener que alejarme por un minuto. Cuando regresé, Andrés estaba guardando su teléfono y mirando al suelo. A la mañana siguiente, el detective Sutter llamó diciendo que el fiscal de distrito estaba tomando el caso, ya que el fraude de seguro militar lo hacía federal, y eso significaba que Patricia podría enfrentar hasta 20 años si era condenada. Me necesitaba en el tribunal la próxima semana para testificar ante el gran jurado y me advirtió que trajera todos mis papeles de despliegue y copias de los documentos del seguro. Pasé 3 días organizando todo en carpetas mientras Tomás estaba en la escuela y Andrés ayudó haciendo copias en la biblioteca, ya que no tenía una impresora funcionando todavía. La sala del gran jurado era más pequeña de lo que esperaba, con solo 23 personas sentadas en filas mirándome mientras el fiscal hacía preguntas durante 2 horas sobre la línea de tiempo y mostrándoles el certificado de defunción falsificado y registros bancarios. El fiscal me llevó aparte después, diciendo que estaban confiados sobre la acusación formal, pero advirtió que Patricia podría tomar un acuerdo de culpabilidad para evitar juicio,
lo que podría significar menos tiempo de prisión, pero condena garantizada. Esa misma semana, la nueva terapeuta de Tomás me llamó para mirar imágenes que había estado dibujando durante las sesiones, mostrando dos figuras de palitos etiquetadas papá y tío Andrés, parados junto a una figura más pequeña que era él. Explicó que Tomás estaba procesando la confusión de tener dos figuras paternas y que era realmente saludable que pudiera distinguir entre ellos ahora, en lugar del duelo mezclado que había estado cargando. Tomás le preguntó si estaba bien que le gustaran ambos, y ella lo ayudó a entender que Andrés también fue engañado, y que a veces los adultos cometen errores terribles que lastiman a los niños sin querer hacerlo. La visita supervisada ocurrió ese sábado en la sala familiar del tribunal, con una trabajadora social observando todo y tomando notas. Patricia pasó toda la hora tratando de decirle a Tomás que ella era la víctima y que papá estaba siendo malo con mamá, y la supervisora detuvo la visita después de 40 minutos, cuando Tomás comenzó a llorar. La supervisora escribió en su informe que Patricia no mostró responsabilidad y estaba intentando manipulación emocional del niño, lo cual sería archivado con el tribunal inmediatamente. 3 días después, mi pago atrasado finalmente llegó a mi cuenta. 12.000 euros que me permitieron contratar a un abogado civil especializado en casos de fraude y robo de identidad. Dijo que podíamos demandar por daños más allá del dinero robado, incluyendo angustia emocional para Tomás y los costos de terapia y reparación de crédito, lo que podría triplicar la cantidad. Andrés me llamó esa tarde, diciendo que una compañía en el centro le ofreció una posición de gerente de proyecto después de ver su experiencia de Barcelona en su currículum. Quería quedarse en la ciudad y preguntó si estaría bien con él siendo parte de la vida de Tomás como un tío, ya que Tomás se había apegado a él durante esos 8 meses. Le dije que lo pensaría, pero honestamente ya estaba viendo cómo Tomás sonreía cuando Andrés lo recogía de la escuela 2 veces por semana, mientras yo lidiaba con abogados. 2 semanas después, el gran jurado acusó a Patricia de 14 cargos, incluyendo fraude electrónico, robo de identidad, falsificación, fraude de seguro y robo de propiedad gubernamental. Su padre me llamó esa noche, diciendo que había terminado de pagar por su abogado después de ver la evidencia, y que necesitaba enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. El defensor público federal tomaría su caso, pero todos sabían que estaban abrumados y no lucharían tan duro como lo haría un abogado privado. El lunes por la mañana, volví al trabajo en la base por primera vez desde regresar del despliegue, y todos ya sabían la historia por los chismes de la base. Algunos tipos de mi unidad ofrecieron ayudar con cualquier cosa que necesitara, mientras otros mantuvieron distancia, como si no supieran qué decirle a alguien cuya esposa fingió su muerte. Mi sargento me llevó aparte y dijo que tomara todo el tiempo que necesitara para fechas de tribunal y reuniones con abogados, y que la unidad me respaldaba a través de todo esto. La maestra de Tomás envió una nota a casa ese jueves, diciendo que había tenido su primera buena semana, sin episodios de llanto o arrebatos de enojo. Escribió que realmente se rió durante el recreo al jugar fútbol y estaba participando en lectura grupal por primera vez en meses, lo que se sentía como progreso real. Ese viernes por la tarde, el defensor público de Patricia llamó sobre una negociación de culpabilidad donde admitiría algunos cargos a cambio de abandonar otros y recomendar 5 años en lugar de 20. El fiscal me llamó una hora después, diciendo que la negociación se desmoronó, porque Patricia se negó a admitir culpa total y seguía insistiendo en que iba a devolverlo eventualmente. Decidieron llevarlo a juicio, lo que significaba un proceso más largo, pero también significaba que Tomás podría tener que testificar sobre lo que su mamá le dijo cuando dijo que yo estaba muerto. Pasé esa noche en el sofá, mirando fotos del despliegue en mi teléfono y pensando en lo diferente que se suponía que fuera todo cuando llegara a casa. A la mañana siguiente, Catalina Méndez llamó temprano y me dijo que fuera a la oficina de asesoría legal de inmediato, porque había logrado contactar a alguien al nivel federal que podía arreglar mis registros. Conduje allí todavía medio dormido y pasé 4 horas firmando papeles mientras ella trabajaba en 3 computadoras diferentes a la vez, llamando a varias oficinas y usando códigos militares que no entendía. Ella sacó pantalla tras pantalla mostrando mi estado cambiando de fallecido de vuelta a servicio activo. Cada actualización del sistema tomando una eternidad para procesar, mientras explicaba que las agencias de crédito serían una batalla completamente diferente que podría tomar años. Para el almuerzo, tenía la mayor parte resuelto, pero me advirtió que sistemas aleatorios todavía me mostrarían como muerto durante meses, lo que significaba que tendría que llevar documentación en todas partes, probando que estaba vivo. 3 días después, Andrés llamó preguntando si estaría bien con él llevando a Tomás a un juego de béisbol ese sábado, ya que ya había comprado boletos meses atrás cuando pensaron que yo estaba muerto. Los encontré en el estadio, y Tomás llevaba la camiseta que Andrés le había conseguido, luciendo confundido sobre si estaba bien estar emocionado con ambos allí. Nos sentamos durante 9 entradas apenas hablando, excepto cuando Tomás preguntó si éramos amigos ahora, y Andrés me miró antes de decir que éramos amigos complicados, lo que realmente me hizo reír por primera vez desde regresar. La contadora forense Mariela testificó en una declaración la semana siguiente, presentando hojas de cálculo, mostrando cómo Patricia había abierto nuevas cuentas 2 meses antes de mi despliegue y comenzó a mover dinero en patrones que mostraban planificación clara. Señaló fechas específicas donde Patricia había investigado pólizas de seguro de vida y beneficios de muerte militar, incluso guardando artículos sobre cómo presentar reclamos, todo con marca de tiempo antes de que yo hubiera recibido mis órdenes de despliegue. El fiscal tomó notas mientras Mariela explicaba cómo esto destruía cualquier posibilidad de que Patricia reclamara desesperación
o un error repentino, ya que la evidencia mostraba preparación metódica durante semanas. Esa misma tarde, recibí una llamada de una mujer diciendo que era la madre de Patricia y que había estado distanciada de su hija durante 6 años, pero se enteró del caso por un primo. Me contó sobre el juego de Patricia comenzando en la universidad, las mentiras sobre dinero de matrícula, las tarjetas de crédito robadas y cómo había cortado contacto después de que Patricia falsificó su firma en un préstamo hipotecario. Ofreció testificar sobre el patrón de comportamiento si ayudaría a proteger a Tomás, diciendo que había estado esperando esta llamada durante años, sabiendo que su hija, eventualmente, destruiría la vida de alguien. El detective Sutter vino a la casa 2 días después con cajas de evidencia que habían recolectado, mostrándome fotos de la vigilancia del casino, los documentos falsificados y declaraciones de testigos de todos los involucrados. Dijo que entre el fraude de seguro, el robo de identidad, la falsificación y los cargos de abuso infantil por traumatizar a Tomás, tenían suficiente para 20 años si un jurado condenaba todo. Parecía satisfecho, pero yo solo me sentía vacío mirando toda esa evidencia de lo completamente que había planeado borrarme de la existencia. Mi abogado llamó ese jueves diciendo que la fecha del juicio estaba programada para 6 semanas, y explicando que el fiscal había decidido que Tomás no necesitaría testificar, ya que tenían tanta evidencia física y testigos adultos. Me guió sobre qué esperar, cuánto tiempo podría tomar, y me advirtió que el defensor público de Patricia probablemente presionaría por un acuerdo de culpabilidad una vez que vieran la montaña de evidencia en su contra. La semana siguiente, fui invitado a una reunión de grupo de apoyo en la base para familias militares lidiando con fraude y robo de identidad, que resultó ser más común de lo que pensaba. 8 otras personas se sentaron en esa sala de conferencias, compartiendo historias sobre cónyuges que habían vaciado cuentas, vendido casas, o los declararon muertos mientras estaban desplegados. Y comenzamos a reunirnos todos los martes para compartir recursos y señales de advertencia. Un tipo había pasado por algo casi idéntico 3 años antes, y me dio el número de su abogado más consejos sobre reconstruir crédito después del robo de identidad. Andrés firmó un contrato de arrendamiento en un apartamento al otro lado de la ciudad y preguntó si podía establecer un horario regular con Tomás, ya que se habían apegado tanto durante esos 8 meses. Acordamos cenas de los miércoles y tardes de los sábados, con lo que Tomás parecía feliz, aunque todavía parecía confundido a veces sobre por qué Andrés ya no vivía con nosotros. Los vi irse juntos ese primer miércoles, y Tomás estaba charlando sobre la escuela mientras Andrés escuchaba como siempre lo había hecho, y me di cuenta de que este arreglo extraño podría realmente funcionar. Volví a la casa de empeños donde el dueño me recordaba de cuando había encontrado nuestro anillo de bodas allí, y acordó mantenerlo durante 3 meses más si podía pagar 20 euros por semana para comprarlo de vuelta. No era mucho, pero recuperar ese anillo se sentía como reclamar algo importante, incluso si el matrimonio que representaba estaba destruido, porque al menos tendría prueba de que algo real había existido antes de todas las mentiras. El fiscal llamó un lunes por la mañana diciendo que Patricia quería tomar un acuerdo de culpabilidad en el último minuto, acordando declararse culpable de todos los cargos a cambio de 5 años, con posibilidad de libertad condicional en 2. La orden de restitución sería por los 400.000 euros completos, más daños y costos judiciales, acercándose a $500.000 de euros que estaría pagando por el resto de su vida. Necesitaban mi opinión, pero honestamente, solo quería que terminara para que Tomás pudiera comenzar a sanar sin un juicio pendiente sobre nosotros. Y 5 años parecían tiempo suficiente para que creciera sin su influencia. Firmé los papeles aceptando el acuerdo esa tarde y observé a Tomás cuidadosamente cuando le dije que su mamá se iría por un tiempo. Se sentó en el sofá tirando de un hilo suelto de su camisa y preguntó si la cárcel la haría mejorar, como el hospital hizo que el abuelo de su amigo mejorara después de su ataque al corazón. Dije, espero que sí, y asintió como si entendiera más de lo que cualquier niño de 6 años debería tener que entender sobre adultos rotos. Las siguientes semanas trajeron papeleo interminable mientras el asesor financiero me ayudaba a disputar cada cuenta fraudulenta que Patricia había abierto a mi nombre. Cada agencia de crédito requería formularios diferentes y prueba de que había estado desplegado cuando se abrieron las cuentas, y el asesor me advirtió que tomaría de 3 a 5 años antes de que mi crédito se recuperara completamente. Andrés venía la mayoría de los miércoles a recoger a Tomás para la cena, y los miraba por la ventana mientras Tomás le mostraba sus nuevas tarjetas de béisbol en el camino de entrada. No éramos exactamente amigos, pero nos enviábamos mensajes sobre cosas escolares de Tomás, o cuando necesitaba su inhalador rellenado, y a veces tomábamos una cerveza mientras Tomás jugaba en el parque. Un sábado, Tomás se equivocó, y lo llamó tío Andrés en lugar de solo Andrés. Luego me miró preocupado como si hubiera hecho algo malo. Andrés también se congeló, pero yo solo me encogí de hombros y dije, tío Andrés sonaba bien, ya que básicamente era eso en lo que se había convertido de todos modos. Tomás sonrió y volvió a construir su set de Lego, mientras Andrés y yo fingíamos que no estábamos ambos un poco emocionales al respecto. Para febrero, 6 meses después de que entré por primera vez por esa puerta, habíamos encontrado nuestro ritmo con Tomás en terapia 2 veces por semana. Yo trabajando tiempo completo en la base y Andrés llevándolo a la práctica de fútbol los sábados. La casa se sentía diferente sin la crisis constante, pero Tomás estaba haciendo su tarea sin peleas y realmente riéndose de dibujos animados otra vez. La compañía de seguros enviaba cartas cada mes sobre los pagos de restitución de Patricia, que comenzaron en 50 euros mensuales de su trabajo en prisión. El
investigador dijo que embargarían sus salarios para siempre una vez que saliera, pero me advirtió que la mayoría de las víctimas nunca ven más del 10% de lo que se les debe. Archivé las cartas en una carpeta y traté de no pensar en el dinero que nunca recuperaríamos. Ese marzo, me di cuenta de que Tomás había dormido toda la semana sin despertarse gritando sobre ataúdes o preguntando si realmente estaba ahí. 7 noches seguidas de él, siendo solo un niño normal que durmió hasta que sonó su alarma para la escuela, se sintió como ganar la lotería. Lo marqué en el calendario con una pequeña estrella y noté que las estrellas estaban comenzando a sumar más semanas buenas que malas. Una noche después de que Tomás dormía, me senté en la mesa de la cocina y escribí una carta a Martínez, mi amigo que me empujó cuando comenzó el tiroteo y recibió 3 balas que deberían haber sido mías. Le conté sobre Tomás mejorando, sobre tener un cheque estable otra vez, sobre Andrés convirtiéndose en este tipo extraño de familia que nunca planeamos. Escribí que la vida que salvó al morir fue usada para darle a mi hijo estabilidad y seguridad y una oportunidad de normalidad. Sellé la carta y conduje al cementerio a la mañana siguiente antes del trabajo para dejarla en su lápida con las otras de su unidad. Parado ahí, me di cuenta de que aunque nada había resultado como esperaba cuando subí a ese avión a casa, realmente estábamos bien la mayoría de los días ahora. Bueno, ese es el final que nadie estaba esperando con ansias. Si lo lograste hasta el final, supongo que ya has demostrado que tienes paciencia para tonterías. Bien podrías suscribirte y comprometerte completamente. Al menos así es consistente.